Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la opinión, la información, las diferentes corrientes de pensamiento. Esta es la agenda. El dolor de cabeza más grande de los panameños, la corrupción, lo ponemos en perspectiva con Angélica Maitín. Importación paralela de medicinas, es la receta al gran problema que tenemos con los medicamentos. Elvia Lau nos acompañará y Leitza Cruz. El país es visto hoy domingo desde la óptica de la expresidenta Mireya Moscoso. El rumbo del país, ¿vamos bien? Fernando Aramburu Porras, expresidente de APEDE, estará con nosotros. Don Danilo, muy pero muy buen día, ¿cómo está? Oiga, estoy viendo aquí que Mujeres al Poder, solo Fernando Aramburu Porras. Es un reflejo de la realidad. El programa está siendo un espejo de lo que es la sociedad panameña. Bienvenida, Angélica Maitín, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Angélica, el gran dolor de cabeza de los panameños, lo dicen las encuestas, más de la mitad de la población dice este es el principal problema, la corrupción. El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos dice, problema de Panamá, la corrupción, falta de transparencia. El tema es, ¿le estamos dando la importancia que tiene o no? No le estamos dando la importancia que tiene. Mira, al punto de que en la mesa del diálogo ha sido de los últimos puntos en tratar, cuando desde nuestra perspectiva debió ser el primero, porque es el que ha generado muchas de estas crisis que hemos estado viviendo. Es decir, parte de los problemas coyunturales, llámese el problema de los medicamentos, alto costo de la vida, combustible, tiene Todo, de alguna forma... Todo tiene como eje transversal el tema de la corrupción, la falta de transparencia, la falta de fiscalización. Todo eso ha conllevado a la crisis que vivimos hace pocas semanas, que no son temas nuevos, pero por el tema económico y de la pandemia y demás, pues han hecho crisis. Ahora bien, a mí me llama la atención a propósito de la mesa de diálogo que la solución es borrón y cuenta nueva. Vámonos a una constituyente originaria. Con eso pues comenzamos a resolver este problema. ¿Usted lo ve igual? Sí, no. ¿Por qué no? Definitivamente que no creo que una constituyente sea la panacea y menos una constituyente originaria. Como ustedes recuerdan, nosotros estuvimos promoviendo una constituyente paralela, que es la que realmente nuestra Constitución establece como avenida para resolver estas situaciones, pero que en su momento los ciudadanos, no le dieron el apoyo que se requería, porque también se requieren más de 500.000 firmas y el Tribunal Electoral pone una serie de cortapisas que, bueno, ahora las están sufriendo los candidatos independientes, que va desde el tema de la bendita sistema para recoger esas firmas, que estuvo colapsado los primeros días, igual nos ocurrió a nosotros los primeros días, y una serie de obstáculos que hacen casi que inviable ese tipo de recolección. Por tanto, requiere una reforma para facilitarlo y que esto sea posible. Pero no... Es necesaria, pero no de la forma como la está planteando el grupo, pues que forma parte de esta mesa. Yo estuve leyendo el documento de ellos, pues una serie de medidas que no dan con la raíz del problema. El tema de la corrupción de Panamá es un tema sistémico, está enraizado en los tres órganos del Estado, que entre ellos tienen una especie de pacto de no agresión. Yo no te investigo, tú no investigas. Yo creo que los que estamos en esta mesa podemos contar con los dedos de una mano cuántos magistrados han sido condenados, cuántos ministros han sido condenados, y ni hablemos de presidentes. Entonces, el sistema de justicia panameño no ha dado la talla,
no ha pasado esas pruebas de fuego que requiere ser un sistema independiente. No hay contrapesos. Entonces, cuando no hay contrapesos en un país, ocurre lo que estamos viendo en Panamá. Bueno, fíjese, a partir de ahí es que surge la propuesta en la mesa de diálogo por parte del grupo que está allí, que vamos a una constituyente originaria. Receta que a mí me parece un oxímoron, ¿no? Porque espérate, para combatir la corrupción, el imperio de la ley. Primera medida, violemos la Constitución. O sea, para mí es un oxímoron, pero esa es una opinión muy personal. Pero sí voy a otro tema, y es que las encuestas nos están diciendo, principal problema del país, corrupción. Se buscan firmas para una constituyente porque el problema es sistémico y que haya buscar por lo menos un equilibrio entre los poderes, no lo firmo. Ese abismo que hay entre, esto es lo que me preocupa, pero no hay una solución o no participo de la solución, ¿a qué se debe? Sí, esa apatía que tiene el ciudadano, pues tiene diversas aristas. Una de ellas es que definitivamente sacarlo de su zona de confort. El combate a la corrupción no solamente está en manos del gobierno o del sector privado o la academia. El combate a la corrupción es un llamado personal. Cada persona tiene que jugar un papel en este cambio de paradigmas que hemos estado viviendo. Y esa es la razón por la que muchos no quieren. Te pongo un ejemplo muy sencillo, el tema del subsidio al combustible. Todos vimos con estupor las listas que se llevan con el número de la placa del combustible que cada quien está poniéndole a su auto. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa le ponemos el combustible justo y necesario que requerimos para hacer nuestras diligencias. Pero hubo casos, y se daba el número de la placa, de personas que en una semana le ponían $2.000 de combustible a su auto. En un día. Cosas que son exacto, o sea, en un día, me imagino que solo una semana, pero eso no se puede, un auto no puede consumir eso. Lógico, es evidente que alguien está haciendo un negocio con un subsidio. Gente en moto, gente en autos. Y uno se queda, pero entonces, ¿y qué pasó aquí? Bueno, la falta de controles. La falta de controles ha permitido que esta situación se dé y es lo que permite en todos los casos, es por eso. Entonces, claro, como que hay para mí y como yo me beneficio de la corrupción, entonces poco quiero hacer. La corrupción es mala cuando la hace el otro. La corrupción no es corrupción cuando yo le pongo $1.000 o $1.500 de combustible y después lo vendo en Costa Rica o quién sabe qué hago con ese combustible. Entonces, esa es una situación cultural reversible, pero que va a tomar tiempo y que lo que me preocupa de la discusión de esto en la mesa es que solamente están discutiendo un sector y un grupo cuando el combate a la corrupción es un tema que no se puede discutir desde un ámbito solitario o limitado, porque somos muchos los que tenemos cosas que decir y cosas que hacer. Don Danilo. Lo que usted plantea me hace cambiar el foco de atención a otro ámbito, porque yo soy de los que piensa que este no es un problema político, este es un problema social. Así es. Y que la corrupción tiene su arraigo en dos principios doctrinales de la panameñidad. Usted mencionó uno de ellos. Uno tiene que ver con el modus vivendi, el modus operandi, el concepto de jugar vivo. Así es. Exacto. Y el segundo concepto usted lo mencionó, que es ¿qué hay para mí? Ambos conceptos describen esa zona gris en la que los panameños conviven con la corrupción en un estado natural. Fíjese, le voy a mencionar 5 expresiones de cómo la conducta en todos los ámbitos sociales se espera que la corrupción se comparta. Todos estos conceptos. En Panamá se escucha mucho una de las críticas, ¿no? Es que fulano se baña en regadera. O la gente necesita un salpique. O alguien quiere un salve. O quienes obtienen un dinero tienen que bajarse del bus. El concepto hasta de tirar la toalla. O quién es un come solo. Todo eso implica, toda esa forma de hablar implica que hay una lógica social de que el dinero, no importa cómo se obtiene, es válido si se comparte. Hay formas de decir que la corrupción entonces desborda con creces al Estado y que no importa lo que legislemos,
hay un problema más profundo y no lo sabemos enfrentar? Desborda al Estado, estoy de acuerdo con eso, pero hay cosas que hacer y la han hecho en otros países. Hace pocos días escuchaba las medidas que el presidente de Costa Rica está adoptando y en muy poco tiempo, este tema de las medicinas lo adoptó y muchos otros temas más. Entonces, yo sí creo, lo que ocurre, como en todo, es que las cabezas son las que tienen que tomar esas decisiones y esas decisiones van a ir permeando entonces a sus mandos medios y demás. Pero si las cabezas no toman esas decisiones, entonces vamos a seguir viviendo las situaciones que vivimos en este país. Y como esas cabezas pertenecen a partidos políticos que están acostumbrados, de hecho viven de estos recursos públicos, y lo digo con propiedad porque digo, veamos lo que ocurre en la Asamblea. ¿Qué ocurre en la Asamblea? ¿Qué presupuesto tenía la Asamblea antes? ¿Qué presupuesto tiene la Asamblea ahora? ¿Qué se hace con esas partidas? Las planillas que manejan. Pero entonces, licenciada, ¿esto se salva hiriendo la democracia al estilo Singapur, al estilo Duterte, Filipinas, al estilo Salvador hoy día? Mire que le puse el ejemplo de un país democrático como Costa Rica. Yo no estoy pidiendo en ningún momento la ruptura. ¿Pero será duradero eso? Yo lo veo que ha sido constante, no ha tenido hasta ahora ningún desacierto, está muy comprometido, sabe muy bien cuáles son. Él hablaba, mire, esas personas que se han enriquecido con los alquileres, es verdad, porque los gobiernos alquilan sus oficinas a determinadas personas por siempre y esas personas pues tienen estos recursos que después los donan para la campaña. Y es un círculo vicioso. Entonces, es cuestión de voluntad que no ha habido, hay que decirlo, para cambiar esto, porque les ha beneficiado a un grupo importante de panameños y panameñas, llámese políticos, llámese sector privado. Hace poco derogaron el tema de unos beneficios que se les daba a unas empresas para hacer unos negocios en turismo que nadie estaba de acuerdo con esos beneficios que se le estaban otorgando. Entonces, es cuestión de voluntad. No hay que romper las reglas del juego, pero sí hay que involucrarnos a todos. Me gusta el ejemplo de Costa Rica porque es un país democrático y de alguna forma desde hace ya un par de lustros en esta carrera contra la corrupción, nosotros le estamos viendo la espalda, o sea, vamos corriendo detrás de Costa Rica. La justicia ha llegado a tocar desde presidentes hacia abajo. No nos olvidemos de eso en el caso de Costa Rica. Las medidas que está tomando ahora son un seguimiento a lo que como país ya ellos han decidido. Eso me ubica, y quiero poner los pies nuevamente en el nuestro. Escuchaba una frase del viceministro de Comercio en el diálogo precisamente, y decía, la mesa única de diálogo, donde solamente hay un único sector, a propósito, pero esa es harina de otro costal. Él decía allí, ni el presidente, ni el vicepresidente practican ni toleran la corrupción. ¿Usted está de acuerdo con esa frase? Bueno, yo espero que sea así, porque o sea, ¿usted duda? Su gobierno termina, Ajá. Y una vez termine, pues espero que les vaya bien. Entonces, ojalá sea como él lo dice. Yo no soy quien para ponerlo en tela de duda, pero volviendo a otro ejemplo de Costa Rica, allá vimos que sin piedad a un presidente de la República fue procesado, incluso bajándose del avión, ¿no? En este país tenemos esa deuda con todos los panameños de que no ha habido manera, de que en otros países sí, aquí en Panamá no. Alguien dirá, pero es que eso no le toca al presidente. Es que no le toca al presidente, pero ¿quién designa a los magistrados de la Corte que después son los que tienen que llevar a cabo estas investigaciones? Entonces, reitero lo mismo, son lealtades, son pactos de no agresión que han sido eternos prácticamente, en donde solo recuerdo el caso Moncada, porque ni siquiera el caso Faúndez prosperó, el caso Moncada, y en mi opinión fueron hasta benignos, pero ¿cuántos casos aquí no ha habido de ministros que han estado en el Renacer y después resulta que no? Hombre, hablemos de este gobierno, hablemos de la actual administración. Como en ningún otro que yo recuerde en los últimos años, hay
apellidos que se repiten. Es más, se publican en las redes sociales. Aparece el papá que tiene tal cargo, el cuñado que tiene tal cargo, la esposa que tiene tal cargo, los 4 hijos que tienen tal cargo, los nietos. Es decir, no estoy hablando solamente de una familia, son varias familias que tienen esa característica. Sí. ¿Usted ha observado lo mismo? ¿Tiene la misma percepción que yo? Sí, en el caso inclusive creo que ha sido ejemplos muy escandalosos, como el caso del diputado Bejarano. Ese tiene 23 parientes trabajando con él en su propia planilla. Yo te puedo decir que nunca había visto algo similar. Nunca había visto. Anterior a él, Pinilla, yo creo que era el que se llevaba el premio. ¿Y qué hicimos cuando estábamos en la ANTAI con el caso Pinilla? Yo como director de la ANTAI no lo podía investigar porque él era un magistrado, pero sí le pedí a la Corte Suprema que lo hiciera. ¿La ANTAI podría actuar en esa dirección en este momento? ¿Usted ha visto alguna acción de la ANTAI en esa línea? La ANTAI no he visto ninguna acción sobre el tema de nepotismo y mucho menos si se trata de miembros del PRD y de alto nivel. Yo no recuerdo en el tiempo que tiene la actual directora de investigaciones de alto perfil. ¿Qué me refiero con alto perfil? Un ministro, un viceministro, un director, un administrador, y que sea del PRD. No lo veo. La única medida que vi fue una que tomó en contra de la directora de la lotería, pero la directora de la lotería es de Molirena. Pero contra el PRD y contra altos funcionarios no lo he visto. Ella, si bien es cierto, no puede investigar diputados, podría pedirle a quien sí pueda hacerlo que vea, porque ellos tienen un código de ética que también prohíbe estas cosas, pero no hacen nada. O sea, yo no he visto una nota pidiéndole a la presidenta cuentas sobre el nepotismo existente en la Asamblea. No la he visto, no está en sus redes y eso está mal, porque ese ente, la Autoridad de Transparencia, tiene bajo su responsabilidad estos temas de nepotismo. Y yo recuerdo que nosotros logramos la desvinculación de por lo menos 40 personas. Te puedo decir el caso del señor Cárdenas, que tenía 5 parientes. Ahora imagínense Bejarano con 23. Y hay otros diputados más que también. Bejarano no tiene el monopolio de los apellidos. No, muchos más, pero también quiero acotar algo. O sea, en el caso de la Asamblea, sí están trabajando directamente con ellos. Lo otro que me comentas es lo que se conoce como nepotismo cruzado. Yo soy ministro acá, no puedo nombrar a mis hijos acá. O director, qué sé yo. Pero tú me los nombras allá y luego yo te nombro los tuyos acá. Y eso está pasando. Eso está pasando y eso se le denomina nepotismo cruzado. Pero ¿Y eso lo condena la ley? No, ¿hay alguna forma? Ese tipo de nepotismo no está en nuestro código. Pero eso es una cosa que se debería reforzar. Yo creo que la ANTAI, en vez de estar haciendo cursos sobre la búsqueda de la felicidad o la gestión de las emociones, debería dedicar sus recursos a fortalecer el código de ética para que incluya las nuevas modalidades de nepotismo que estamos observando. El hecho de que no esté en un código no implica que no sea corrupción. Estoy de acuerdo contigo, pero para eso se requiere reforzar ese código, se requiere al menos, yo no he visto ni siquiera notas amonestando, protestando, criticando esto. Entonces me preocupa que la ANTAI no quiera criticar las acciones poco éticas, por usar un eufemismo, que lleva a cabo la Asamblea. El tiempo se nos acabó. Gracias, Angélica, por haber estado esta mañana aquí en Debate Abierto. Se me quedó ahí en la agenda saber si de estas iniciativas que están en la mesa única, allá donde está un único sector, si algunas de las propuestas para combatir la corrupción realmente nos iban a ayudar, nos sirven, son herramientas. Hay algo rescatable ahí en ese documento, solamente tocamos lo de la constituyente. Sin embargo, será en otra ocasión. Gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias por haberme invitado. Nosotros hacemos una pausa, en segundos regresamos porque ya tenemos el remedio para los altos precios de los medicamentos, ya encontramos la receta, la importación paralela. ¿En qué medida esto va a suceder en los próximos días, en los próximos meses? ¿O será en los próximos años? No sé. Eso lo pondremos en... también hay algunos medicamentos que la gente está yendo a comprar, los está encontrando más caros en la farmacia. ¿Qué es lo que está pasando? Todo eso lo abordamos en segundos nada más. La doctora Elvia Lao nos acompaña y también de la Unión Nacional de Pequeñas Farmacias, Leitza Cruz. Pendiente, ya regresamos. Oiga, encontramos la receta para bajar los precios de la medicina. Con esto
de la importación paralela, amén también del análisis que hicimos la semana pasada. Bueno, es lo que ponemos en perspectiva esta semana. La doctora Elvia Lao nos está acompañando. Y también le iba a decir Leticia a usted, no es Leticia, es Leitza. Sí, así Leitza, es. ¿verdad? Este es el capítulo, Cruz. este es el capítulo 2, De la- parte 3, volumen 15. Dios Sí, santo. por ahí vamos, por ahí vamos. Buen día a las dos, bienvenidas. Gracias por estar aquí en Debate Abierto. Buen día. Mercado rápidamente reacciona, hay escasez de algunos medicamentos, ya no están en el mercado y otros han aumentado de precios. Es lo que estamos recibiendo de parte de televidentes como quejas. ¿Es así que dicen ustedes los dueños de farmacias? Ellos tienen que demostrar que efectivamente han aumentado de precio porque hay muchas farmacias que hasta el día de hoy no han podido abrir. Porque nosotros tenemos que tener bien claro cómo se va a aplicar ese 30%. ¿Todavía no lo tienen claro? Las distribuidoras, algunas nos están enviando las notas en donde nos están solicitando un inventario, Ajá. ¿verdad? Y ciertas condiciones en cuanto a cómo debe estar las cajas del producto, que si no tienen que estar marcadas, que si no tienen que tener las etiquetas de... Hay una distribuidora que nos dijo que no debía tener las etiquetas de precio. De partida ya ahí estamos perdiendo, porque hay muchos productos que ya por estar en los inventarios y por estar en las estanterías ya tienen los tags de los precios. Entonces, que nos digan que hemos aumentado de precio, nosotros no podemos, no debemos aumentar los precios porque esos precios todos están publicados en la página web de Acodeco. ¿Esperaban ustedes esta reacción del mercado? ¿Lo habían planificado? ¿Lo habían visto de esta manera, doctora Lau? Bueno, después de que se hizo el decreto 115, se hizo una resolución por parte del Ministerio de Comercio e Industria, la resolución 82 del 16 de agosto, en donde ahí se tipifica el mecanismo de cómo se aplica esta rebaja de precios a los medicamentos, en donde ya ahí, por parte del Ministerio de Comercio e Industria, se les dice: viene bajando desde el fabricante. El fabricante debe aplicar una rebaja del 30% al precio del medicamento como lo tenía al 30 de junio del 2022. Este, a su vez, traslada esa rebaja de precio al distribuidor, el cual deberá hacer lo propio, y ahí entonces se le pasa a la farmacia. ¿El mercado está reaccionando de esa manera, en ese mundo ideal que plantea el decreto? Bueno, ¿O la realidad está siendo distinta? hay algunos que lo han estado haciendo, hemos recibido cartas de algunos que sí le están reconociendo, pero hay otros que les están solicitando el inventario físico. O sea, que ellos quieren ver que si le dicen que tienen 10 cajetas, pues que sean 10 cajetas las que tengan ahí. Eso nos plantea que vamos a entrar en un proceso que va a tomar su tiempo. Claro que sí. ¿Cómo Eso va a cuánto tomar- tiempo? Es que eso depende de la logística que vaya a manejar la distribuidora, y nosotros desconocemos cómo la distribuidora lo va a hacer con la casa fabricante. Tenemos que estar claros que hasta el domingo a las 9 de la noche solamente Fedefarma se había comprometido a un 10%. Luego de que se da la resolución, la resolución de parte del Ministerio de Comercio, en donde se indica que es un 30% que se tiene que dar, se está creando una fuerza legal. Sin embargo, todo esto tiene que ser bajo los contratos que mantiene la distribuidora con las empresas fabricantes, que no son todas. Que solamente, si tratamos de Fedefarma, solamente es el 20% de las moléculas. Todavía falta un mundo de 80% de moléculas, que sería también interesante que la licenciada Lao nos dé docencia para que pueda entender, porque es un trabajo que no ha hecho Acodeco, cuál es la diferencia entre moléculas Y medicamentos. y productos. Oiga, pero es que me quedo pensando, entonces el decreto no necesariamente está impactando en esa relación privada que se tiene. Tenemos que esperar que la relación privada se eche a andar. O sea, Así es. Me preocupa cuánto tiempo de verdad nos va a tomar todo este Así proceso. es, y eso nos preocupa a nosotros, porque eso directamente nos está impactando, porque quien tiene que recibir al paciente somos nosotros. ¿Y la cogen con ustedes? Sí, ustedes- Claro, sí, por eso que se están dando estas quejas que dicen que nosotros hemos aumentado los precios. Yo quiero saber si la farmacia que está en Changuinola, que ahora mismo está cerrada,
ha aumentado precio. Mi farmacia, hasta el momento, todavía nosotros no hemos podido abrir, porque no sabemos si el distribuidor me lo va a reconocer. Y no, o sea, están obligados a reconocerlo porque hay una resolución. Está así. Así debe ser. Sin embargo, hay condiciones que nosotros tenemos que cumplir. Si yo tengo una caja abierta en donde yo tuve que dispensar de las 30 unidades, tuve que dispensar 5, ellos no me las van a recibir porque tienen que ser cajas completas. Bien, usted se lo tienen que dar con el descuento y usted el distribuidor, pues está la resolución, tiene también que darle el descuento. Lo que me quedo pensando es el fabricante, si es un laboratorio extranjero, va a reconocer ese eslabón. Me parece que todavía no le hemos dado ese. Debería, usted lo pone en condicional. En este mundo farmacéutico de medicamentos se regula, todo es regulado y todo se basa en leyes, decretos y resoluciones. Donde haya algo en la normativa, lo van a cumplir, porque son muy cumplidores de todo lo que sea marco regulatorio. Entonces, ahí con la resolución, ya ellos saben que ellos van a cumplir con eso. Van a cumplir con dar esa rebaja del 30% sobre el precio que tenían al 30 de junio, que lo hizo el Ministerio de Comercio e Industria y pues participación también el Ministro de Salud. Don Danilo. Aprendí con la doctora Ivonne Torres que este es el mercado el segundo mercado más regulado del mundo. Así es. Solo Así es. aviación es más regulado que el Así mercado mismo. farmacéutico. Es correcto. Porque la salud. Exacto. Ahora bien, ¿qué cosas quedan guindadas del aire? El hecho de que el fabricante, pongámosles aquí, el grupo, por ejemplo, de Fede Pharma, puede tomar una decisión como esa desde ya, porque ellos despachan. Y sobre todo los despachos que van a hacer, sobre todas las entregas que van a hacer, pueden decidir vendérsela a un precio más bajo a sus clientes. El problema es qué pasa con las farmacias, porque tienen inventarios que compraron a precios elevados y que matemáticamente no da. O sea, esto no es magia. No puede ser magia. Si yo compré algo, tengo un inventario físico en estantería de un producto que compré, no con 30% de descuento, sino a precio elevado, ¿cómo lo voy a vender más barato? Y también hay el caso de que entiendo que muchas farmacias, tanto de cadena como individuales, compran y reciben entrega a posteriori, Sí, por etapas. a crédito. Por lo tanto, hay inventario no físico, pero sí hay inventario adquirido. Hay compras ya realizadas que ni siquiera le han llegado a su bodega, pero que ya están pagas. ¿Cómo se va a resolver esto? Porque no veo la forma mágica en que esto se resuelva diciendo a partir de esta fecha se bajan los precios. Sí, ellos tienen que hacer el inventario de lo que tienen en las farmacias. Y ya dijo el ministro, hoy en la mañana me dijo, el doctor Luis Francisco Sucre me dijo, diles que me digan cuáles son las distribuidoras que no están cumpliendo, porque así yo le traslado al ministro del MISI, porque esto es algo mandatorio, esto es mandatorio y esto hay que cumplirlo. Así que vamos a estar muy pendientes de los que no están cumpliendo y bueno, me imagino que el ministro les hará algún llamado de atención o algo en cuanto a eso, porque norma es norma. Y si los internacionales cumplen normas, los nacionales también tienen que cumplir. El otro punto que me llama la atención es que entiendo que bueno, pero esto pasa más que todo es con el Estado. Cuando un comprador de medicamentos adquiere préstamo para comprar mercancía y tiene que pagar ese medicamento en un tiempo determinado hasta cuando el comprador paga, en el caso del Estado si hay una demora enorme de tiempo. Esto incide, pero esto no es el problema de ahora. El problema de hoy es el fenómeno de lo que afecta a las farmacias pequeñas. Así El punto aquí radica es ese periodo de tiempo no conocido, porque no se conoce en cuánto tiempo se va a vaciar los inventarios actuales. La disposición, ¿lo puede prever? Pero es que sobre eso que tienen ahorita ahí, que se les va a hacer el crédito, que ya varias distribuidoras han mandado notas diciendo, yo tengo varias ahí en mi celular, diciendo que les van a reconocer el inventario que tienen en la farmacia. Esa es la corrección que se tomó esta semana. El tema es,
¿Todos le van a reconocer ese 30% del inventario? Es que esos van a ser casos individuales. Si bien es cierto, ya tenemos fijado un margen que es un 30%, que nos van a reconocer los inventarios hasta donde dice el decreto. ¿En cuánto tiempo cada farmacia va a poder enviarle un inventario? Tienen que enviar, en dado el caso, algunas distribuidoras tienen que enviar a algún auditor para que verifique físicamente si es efectivamente Complicado. es Entonces, el inventario. O sea, esto no es tan sencillo. Si bien ya se dio un paso en donde se va a bajar el costo de los medicamentos, porque todos somos panameños y todos sabemos que los medicamentos están carísimos. Están carísimos. Sin embargo, nosotros como Unión consideramos de que se debió haber dado las coordinaciones previas. Sí. Antes de poder Yo iniciar. yo quiero mirar a futuro porque esto de las coordinaciones y las reuniones e incluso lo que planteó don Danilo lo hemos o conversado o se ha desarrollado esta semana. Yo quiero mirar a futuro. ¿Por qué? Así Porque es. de alguna forma se han tomado ahí algunas medidas y ustedes conocen su mercado. Usted me puede decir, bueno, es que salir de este inventario, que me reconozcan la nota de crédito, etcétera, esto podría estar tomando una semana, un Y mes, devoluciones, 2 meses. las devoluciones Yo sé- muchas yo- veces a yo sé que es nosotros individual, nos toman hasta un mes, devoluciones sí, de sí, 4 o 5 unidades que sí. vaya el vendedor a recogerlas. Usted ya me ha dicho Entonces, que es individual y es difícil. Sin embargo, lo que quiero dejarles a los televidentes un mensaje de, ¿sabe una cosa? Usted en 2 meses probablemente, o sea, darle un tiempo en el que probablemente ellos de verdad puedan tener acceso a esa baja en los precios. Sí, pero ¿Se mientras- puede o no se mientras- puede? sí, pero mientras que tú estás esperando los 2 o 3 meses a que eso se dé, Ajá. ¿qué voy a vender yo? Doctora, Bueno, la yo no respuesta voy a para usted. comprar. Ahí yo tengo que decirle, porque cabe señalar aquí, de que las farmacias pequeñas sobre todo, Sí. el vendedor va casi todos los días. Casi todos los días. O sea, el inventario no es que demora un mes, 2 meses. El vendedor, no sé en la de Leisa, ¿no? Sí. Pero hay farmacias pequeñas en la que hay una relación tan amigable Sí. entre el vendedor y la farmacia que él llega casi todos los días ahí a su farmacia. Ellos Entonces, tienen chat y todo, pero no es lo O sea, mismo. el no se va a tomar porque tanto tiempo lo que usted me dice. es lo que yo pienso, que no debe tomar tanto tiempo. No sé, Leisa me corrige porque es la que está ahí en el Sí, mundo. porque mire que ahorita. al principio estoy tratando Pero yo digo Sí, que porque... de llevarlos a ese escenario. Sí, vos pones en un escenario normal, Ajá. se toma un tiempo. Primero que nos emitan la nota de crédito, ellos se toman un tiempo porque ellos tienen que recibir el producto en sus almacenes, el vendedor tiene que retirar el producto de los almacenes y llevarlo. Entonces, Sí. eso va a ser una logística Sí. que ya no va a ser pero la ¿por qué regular, tienen que retirar el producto. porque nosotros vamos a hacer devoluciones. Lo que no porque podamos lo que- vender... si yo fuera el distribuidor, que no lo soy, lo que yo haría es, te doy la nota de crédito e inmediatamente te doy el precio nuevo. Es que a mí me parece también automático. O yo sea, no, por no eso lo tengo ubico que en el término de llevármelo, tiempo. Cuando no usted me la dice, tengo que llevar. sí, cuando usted me dice un tiempo, eso me suena cuando mi mamá me decía, venga, entra a la casa y yo decía, voy en un rato. Y un rato para mí era mucho tiempo. Para ella era 20 inmediato. Por eso que quería ubicarlo y ya llevamos casi 15 minutos de conversación. No he Es que podido eso- ubicar no, pero es que eso tiempo. depende de cada política. Depende de cada política. De Ok. las distribuidoras. Vamos ahora al tema del aumento de precios porque después de esta medida, esta semana vamos a presentarle algunos medicamentos que la información que nos ha llegado es que aumentaron de precios. Ahí está una, por ejemplo, en este caso pasó de 52 a 73 dólares es la información que me mandan. Y también tenemos otro medicamento que aumentó a 88.50. Borré la referencia del precio anterior. ¿Este fenómeno lo han medido ustedes que se está aumentando medicamentos en esta última semana? Ese caso lo conozco porque lo vi en redes, lo vi e investigué de una vez con el distribuidor. Son 2 presentaciones diferentes del medicamento. Ahí hubo pues alguna mala información, no es el mismo medicamento. Ahí hubo, no sé si mala voluntad del que se lo mandó a la persona que lo mandó y la persona que no investigó e inmediatamente lo lanza a las redes. Entonces, Ajá. mucho Es un cuidado fake news con lo ese. que vemos Sí. en redes. Sí, ese es uno de los que más recibí. ¿Y el otro? Exacto. ¿Del otro tiene información? Del otro sí no le puedo decir, no sé si Leisa lo Pero conoce. lo el caso. que pasa es que tenemos que ver también que hay muchos productos que no están dentro del cuadro. Claro. No es ¿Y esos que- están no, aumentando No, o no? nosotros no debemos aumentarlos. Ajá. Nosotros no debemos aumentarlos. Si alguna farmacia, que dudo mucho que sea una farmacia pequeña, que lo haya hecho,
Acodeco debe de tomar ¿Dónde, las medidas. ¿A dónde se presenta la denuncia si el cliente siente que le están aumentando los precios, se está especulando en este momento con los precios que no están? Ellos tienen un número de WhatsApp que de le pueden Acodeco, escribir es a Acodeco la y misma hacen las oficina. llamadas. Pero con Sí. el tema de Acodeco tenemos que estar bien claro. A ver, Acodeco no ha hecho su trabajo. Acodeco tiene que educar al consumidor porque el artículo 3 del decreto, donde se habla del 30%, sí. se habla de medicamentos, los medicamentos genéricos y los medicamentos que son fabricados en Panamá, que no están incluidos en ese 30%. El artículo 3, ¿qué dice el artículo 3? Palabras más, palabras menos, dice, no se afectará la producción local. Aquellos medicamentos que al hacerle el 60% al precio de referencia a tope, porque tengo que decir aquí y ser muy clara, porque me gusta dar docencia, de que hay muchos innovadores que no llegan a Panamá. Entonces se toma en cuenta el precio más alto, no es necesariamente el innovador. El precio más alto, le aplicas el 60%, el medicamento que cueste igual a ese resultado o menor, no se le aplica el descuento. ¿Qué hicimos nosotros en un trabajo interinstitucional con Acodeco? Los ayudamos a verificar los precios más altos en lo que ellos reciben, porque ellos reciben esa data, y le hicimos el descuento de 60 y colocamos una columna que le dice, tú tienes que tener ese listado porque se lo enviamos a todas las farmacias privadas. ¿Y eso debe estar Acodeco visible lo para el envió. consumidor? Eso es para que ellos tengan de referencia guía para para el ver consumidor, no a sabe. cuáles Para el no le consumidor no, aplica, a cuáles no le aplica. La que tienen que tener visible al consumidor es la de la canasta básica de medicamentos, que eso pues es desde 2019. Sí, eso ya está establecido. Y desde antes, Eso está en en la web. 2019 la ampliamos, pero desde antes está la canasta básica de medicamentos. Ahora bien, abrimos la importación paralela. Mire que nos quedamos con la reglamentación anterior, ya se nos ha ido casi todo el tiempo. La importación paralela, ¿ya han medido ustedes cuándo podría el cliente? Yo quiero ir al que se beneficia, al que va a comprar, cuándo todas estas medidas van a mover el mercado para que el que va a comprar la medicina la encuentre barata. Qué bueno que pregunta, porque yo quiero dejar bien claro esto. La importación al amparo del registro sanitario vigente ya está tipificada desde la Ley 1 del 10 de enero del 2001. Ya viene desde allá. Lo que sucede es que cuando se recopiló en un solo texto la reglamentación de la Ley 1, creando el Decreto Ejecutivo 95, ahí en los artículos 343 y 344 se le puso un obstáculo Así es. técnico a esa Bien, importación. aquí al lo hemos amparo. dicho. Eso es lo que se está corrigiendo. Eso se está Bien. corrigiendo, se están haciendo muchos cambios para abrir el mercado y demás. Ya está promulgada, el decreto ya está promulgado. Ya si alguien hoy quiere venir y decir, yo quiero tener una certificación para importar al amparo del registro sanitario de X molécula, de X medicamento, y cumple, nosotros se lo otorgamos. Digamos que el oleaje al consumidor cuando va a tocar la orilla, la playa del consumidor, que va a encontrarse ese 30% de descuento y también el beneficio de la importación paralela. ¿Cuándo va a cambiar este escenario de los medicamentos caros? Bueno, ya lo saben, ya sea, las medidas están tomadas. las cartas están puestas. Sí. Así que ya ellos pueden hacerlo en el ipso facto. Sí, pero vuelvo insisto, O sea, es que yo no sé puedo- si yo lo pregunto no, difícil. Pero las don Hugo, farmacias es que tienen Yo sé que todo esto toma un proceso, y hay no, un hay una este no, adecuación. no, este no es el de la farmacia. Ok, No pero confundamos, son las no dos cosas. confundamos. No, porque Son dos cosas. se está vendiendo la idea, y usted lo sabe, Sí. de que las farmacias vamos a poder No, importar. ese todavía Ahorita mismo no. Ese es un proyecto de ley. Ese exactamente. todavía Es el que va no. para la asamblea. Ese es el que Sí, va para la exacto. Esa es una asamblea. expectativa de No, lo que puede pero ser. no vamos a pero no- mezclar para no confundir. Esa es otra cosa, Leisa. Ahorita estamos hablando del decreto que reglamenta la Ley 1 Pero del 10 de tenemos que enero de aprovechar 2001. para que la gente entienda, porque a mi farmacia cuando llegan, si me dicen, quiere a hablar mí de me han ese otro, llamado, podemos hablar me han de ese llamado y me han otro, pero preguntado, terminemos ¿y cuándo con ustedes van este, a comprar en Turquía? Yo digo, perdón, No, Bueno, ¿a dónde? ¿Sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Ya el tiempo se nos acabó. La musiquita, como usted dice, ya, esa es la guillotina. Ya sonó, Se ya acabó. Vamos a ver para el otro domingo seguir insistiendo en este tema, porque mi expectativa es que alguien me diga, señor consumidor, en máximo un año, esta realidad que es vergonzosa para el país de los medicamentos caros, Ojalá en 6 va a meses. cambiar. Digo, pero que le dé la El esperanza, país- porque algunos piensan que al ir hoy lo van a encontrar en la farmacia y entra el conflicto ese del Y- que usted hablaba. y una cosa esa que quede didáctica clara. está faltando para que la gente sepa que este es un proceso que nos podría tomar Exacto. X cantidad de tiempo Exacto. y que sea tiempo real. Ajá. Tiempo real. Sí, sí, sí. Y yo quería agregar algo. Breve, rápido, que El no tenemos que país ir.
que tiene la segunda zona franca más grande del mundo, Panamá. Panamá. Y tenemos los productos más caros en la zona. Entonces, hay muchos temas que tenemos que revisar con asuntos regulatorios y al final de la cadena que no somos nosotros. ¿Quién aquí realmente es el que se está llevando el billete? Y eso hay que quebrarlo. Tenemos que quebrarlo, sea quien sea. Es lo que No estamos haciendo. podemos seguir Exactamente. comprando medicamentos caros. Pero si nosotros simplemente hablamos de medidas, no hablamos en tiempo, la gente que va hoy a la farmacia cree que tiene el descuento y no lo tiene. Sigue el descontento aumentando. Hay que hablar en términos de tiempo. Si no, seguiremos hablando per secula seculorum y seguirá la Algunos lo medicina están cara. dando, algunos le están dando. Esa es buena noticia. Ajá, Vamos pero a la esa buena buena noticia. Y están dando Me 20, manda la lista 20. para que el próximo Sí, sí, domingo, sí, sí. cuando volvamos a hablar del tema, ya tengamos la lista aquí y Algunas la podamos están dando. dar a conocer el nombre, aunque sea publicidad gratuita. Vamos a parte 3 del capítulo 3 del volumen 15. Volumen Vio que 18. este es complicado, este es complicado. Mejor vamos a la pausa. En segundos regresamos. Sí, lo es. La presidenta Mireya Moscoso, la expresidenta, habla en exclusiva para Debate Abierto. Así que de vuelta lo que conversamos con ella en segundos nada más. Gracias por seguir en Debate Abierto y gracias a la presidenta Moscoso, tal como le anunciamos, está con nosotros este día. Bienvenida, presidenta. Muchas gracias. Encantada de Presidenta, estar aquí. no es al azar que estemos conversando el día de hoy. Cuando vía telefónica nos pusimos de acuerdo, le decía, agosto es importante en la historia de los panameñistas. Arnulfo Arias nace un 15 de agosto, muere un 10 de agosto y sus exequias fueron un 15 de agosto. ¿Qué significa a la luz de la historia hoy Arnulfo Arias Madrid? Mire, yo creo que el doctor Arias existió desde 1901 y él siempre me decía, todo lo que tenemos que pasar, ya en otra vida lo hemos pasado. A mí me ha tocado duro, varios exilios, presidencias, golpes de Estado, pero era un hombre muy fuerte, un hombre que cuando le tocaban las cosas malas, él siempre decía, siempre hay un agujero por donde salir. Positivo. Él decía las personas negativas a un lado. Yo creo que dejó muchas cosas buenas en este país que se le debe recordar. Arnulfo Arias murió, pero todas sus obras existen. Y la obra más grande que él decía que había tenido la oportunidad de hacer era la Caja de Seguro Social. Hablemos de la Caja de Seguro Social, tal vez la obra insignia de Arnulfo Arias Madrid. ¿Qué radiografía haría usted, qué diagnóstico daría usted de la condición de la caja al día de hoy? Yo no diría, yo simplemente cuando regresamos del exilio, él tuvo la oportunidad de ir a ver a una hermana que estaba en el hospital y cuando llegó, entró, la vio y vio un pantallazo de lo que estaba sucediendo, casi se le salen las lágrimas. Y él dijo, yo no hice la Caja de Seguro Social para esto. Esto es más grande, cómo la han abandonado, cómo está deteriorada. Entonces, lo vio cuando regresamos, imagínense, después de 10 años. Hoy día está mucho más deteriorada. La Caja de Seguro Social es para personas que durante años han cotizado, durante años piensan nos vamos a jubilar. Hoy día dicen, pero si ya no va a haber plata para jubilarnos, si nosotros hemos pagado tanto, nuestros hijos, nuestros nietos. De manera que la Caja de Seguro Social para él era la obra más grande que él había hecho. Para nosotros los panameños nos dejó una gran obra, una empresa. Si a finales del 79, que fue cuando ustedes regresaron, finales de la década de los 70, estuvo al borde del llanto, si la viera hoy, ¿cuál sería la reacción? Definitivamente mucha tristeza pensar de que su obra insignia era esa, la Caja de Seguro Social, y que está completamente destruida. Aquellas personas que buscan sus remedios, buscan sus medicinas, llegan y no encuentran nada, le dicen no hay, las citas dentro de un año, dentro de meses, y usted está cotizando simplemente para que cuando usted lo necesite se le atienda. Hoy día no se le atiende. Más allá de esa tensión, usted lo dijo bien, dentro de un par de años ya estamos al borde del colapso en el IBM. Hay un diálogo que se está desarrollando respecto a la Caja de Seguro Social.
por la velocidad de curso que lleva, por la dinámica que ha tenido, ¿llevará a algún puerto seguro este diálogo? Esperemos que así sea, porque hay personas que han cotizado durante 20 años, 23 años y están esperando irse a su casa tranquilos con una pensión, pero por lo que estamos viendo ahora mismo es como un retroceso. Se está hablando, Hugo, de que hay que aumentar la edad. Las mujeres hay que aumentarle, a los hombres hay que aumentarles, pero ya llega un momento de que usted está cansado, de que usted trabajó simplemente para irse el día de mañana a su casa tranquilo recibiendo una pensión, y hay muchas personas que desgraciadamente no van a poder ver esto, van a tener que seguir trabajando. ¿Usted no está de acuerdo con el aumento de la edad de jubilación entonces? No estoy de acuerdo. Yo creo que lo que se puso, la edad que se puso, ya la mujer ha trabajado, porque no es que tú trabajas desde los 20 años. Hay personas que están cotizando desde los 18 años. Entonces, cuando ya llegan a la edad 57, a la edad de 60 y pico, ya quieren irse para su casa tranquilos, a ver sus nietos, pero yo creo que aumentar la edad no es bueno. Ahora bien, más allá del aumento de la edad, hay que asumir responsabilidades o señalar responsables. ¿Se ha manejado con responsabilidad el tema caja de seguro social? Han pasado, nos tenemos que preguntar cuántos directores han pasado por allí. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha pasado con estas personas? Lo que son las personas que llevan la administración de la caja. ¿Qué ha pasado? Junta directiva. ¿Qué ha pasado? Todas son preguntas que hay que hacerse, pero no vemos. Allá en el fondo no estamos viendo muy claro qué es lo que ha sucedido y qué va a suceder con la caja. Hay miles de personas que están esperando que esto se resuelva, pero quienes tienen que resolverlo no toman las medidas necesarias. Ahora, Presidenta, el tema caja de seguro social, la mesa única de diálogo que está en Penonomé pidió que se trasladara allá. ¿Sería productivo llevar el tema caja de seguro social a la mesa de Penonomé? Es que este diálogo, no importa si es en Penonomé, no importa si es en David, no importa si es donde sea, pero hay que tocar los temas, hay que buscarle respuesta a los temas. Y los que están ahí sentados en esa mesa tienen que preocuparse que hay que resolver y no dejar las cosas, bueno, vamos a mudarnos para la ciudad de Panamá o vamos a quedarnos en Penonomé. No, el tema sigue vigente allí y a donde vayan. Tal vez le hice la pregunta mal, más allá de la ubicación geográfica, hablemos de la composición de la mesa única de diálogo, que ella aborde el tema caja de seguro social, como ha abordado el resto de los temas. ¿Es el escenario? ¿Son los protagonistas? ¿Son los que deben estar? ¿Se necesita más panameños, más sectores ahí representados? ¿Cómo lo ve usted, la mesa de diálogo de Penonomé? Yo creo que la mesa de diálogo deben estar todos los panameños y allí tiene que haber un sentimiento y una resolución de terminar con los problemas, pero no sentarse ahí a hablar y hablar y hablar y no se está tratando el problema en fondo. Eso es lo que ha pasado hasta ahora, han estado hablando. Y no llegan a nada. Entonces el panameño que está fuera de esa mesa está esperando, bueno, ¿qué resolución hay? ¿Cómo van a arreglar estos problemas? Y hasta ahora no lo estamos viendo. Entonces se necesita llevar temas, involucrar no solamente a los que están sentados en esa mesa, porque hay muchos que están esperando afuera, que tienen toda la capacidad, tienen sus ideas de decir, bueno, podría ser por este camino, vamos a hacerlo. Pero no solamente son los que están allí en esa mesa, y los industriales, eso también tienen que estar ahí adentro. Todos los sectores que pagan cuota, y los panameños que pagamos cuota, también quieren y tienen voz para ver cómo se resuelven estos problemas. Ahora, Presidenta, se pasará a una segunda etapa, o por lo menos esperamos eso, y la Iglesia ha dicho, yo no voy a ser facilitador del diálogo. ¿Pierde o gana Panamá con la salida de ese facilitador de escena? Yo creo que pierde, porque la Iglesia resuelve problemas, la Iglesia puede dar sus consejos, y hay miles de personas que tienen la credibilidad, la Iglesia tiene la credibilidad y ellos allí sentados, uno dice, bueno, las cosas van por bien, pero si la Iglesia se sale ahora, pienso yo, es que no estaban a gusto en esa mesa, las cosas no se llevaron tan bien como ellos querían y esperemos que
que cambien su opinión para una segunda mesa. Ahora bien, ya ahí se han tomado algunas decisiones en el tema canasta básica, control de precios, control de margen de ganancias, en el tema de la gasolina y demás. ¿Usted siente que estas soluciones apuntan en la dirección correcta? ¿Son una curita nada más? No sé, ¿cuál es su apreciación? Lo que hemos visto, Hugo, en el país con estos temas, vimos lo que pasó en Tolé, la comida que venía de Cerro Punta, vimos cómo se botaba la leche. Entonces, en ese momento se estaban tomando decisiones muy importantes, se tomaron decisiones muy importantes, pero yo creo que aquí todavía se espera mucho más, porque estos son algunos temas, que no son todos los temas, sino son temas que hay que traer nuevamente a la mesa, a la segunda mesa de diálogo, pero hay que tener una firmeza, hay que tener voluntad, pero no sentarse ahí a hablar y hablar de lo que podría ser y que no llega a ser. Usted habla de firmeza, de voluntad. ¿Usted ve firmeza y voluntad en el Ejecutivo, en la dirección del país? Yo creo que en este momento se necesita más firmeza, Hugo. El presidente tiene que decir, esto es, y por qué es, explicarle al país el por qué se están tomando estas medidas. Pero el presidente, yo no quiero criticar a ningún funcionario del gobierno, pero las decisiones son del presidente, la facultad es del presidente. Y si con asesoramiento, porque muchas veces uno no tiene toda la verdad, pero usted tiene personas muy capacitadas que le dicen, usted los llama y les dice, a ver qué me aconsejan, pero el presidente es el que tiene la última decisión. El presidente nos ha dicho que él tiene la última decisión, pero el tema de la firmeza y de su presencia, algunos dicen, no vemos al presidente, vemos al presidente ausente. ¿Usted coincide con eso o no? Es que la figura del gobierno es el presidente. Y si el presidente no está, entonces es una mesa que tiene 4 patas y hay 3, pero faltó una. Entonces esa una es la que tiene la decisión. Puede ser que el presidente simplemente se apoye a otras personas en sus asesores, pero la decisión es de él y él tiene que tomar la decisión. ¿Y esa estrategia de delegar del presidente le parece a usted la vía correcta de acuerdo a los problemas que estamos viviendo en la actualidad? Tú me haces esta pregunta, Hugo, y yo tengo que contestarte que la decisión es del presidente. Yo no delegaría en nadie. Yo me sentaría y hablaría con las personas que tenemos que ponernos de acuerdo. Vamos a la realidad, vamos a la vida real. Usted enfrentó una huelga de transporte cuando aquí los transportistas le metían miedo a cualquiera. Cuando hablaban de una huelga, todo el mundo hacía lo que los transportistas decían. Era una fuerza de hecho, un poder de hecho. Y usted enfrentó un paro. Si la memoria no me es infiel, no pasó de 3, 4 días. ¿Qué hizo usted en ese momento ante una crisis como esa? Para compararlo con lo que estamos viviendo ahora. En ese momento lo que hicimos fue llamarlos a la presidencia y sentarnos a hablar con ellos. Los pros, los contras. Y la última decisión era mía. Y tuvimos varias reuniones. Hay personas que están en la mesa del diálogo actualmente que estuvieron ahí sentados y que al final tomamos la decisión y fue mi decisión del presidente y llegamos a acuerdos y de allí todo el mundo se fue satisfecho. Oye, fue una crisis superada y de verdad que estoy haciendo memoria. Creo que ellos la retaron a que usted fuera donde estaban ellos. Así es. Y usted le dijo, vengan a la presidencia. Así es. Y en la presidencia se arregló todo, pero usted fue la que tomó las riendas, tomó el control. ¿Qué enseñanza nos deja eso de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy? Que el presidente tiene que involucrarse más. La presencia de él como presidente de la República merece todo nuestro respeto y él es el que tiene que darnos una guía de lo que podría solucionar él. Y yo creo que no es lo mismo hablar con un asesor o un ministro que hablar con la cabeza. ¿Y con un vicepresidente? Es que el vicepresidente tampoco es el que decide. Aquí es el presidente de la República. El día que usted se juramenta, usted es el presidente, usted es el que manda. Usted puede escuchar a los asesores, usted puede escuchar a los vicepresidentes, pero la última decisión es de él. Y yo creo que él tiene que demostrarle al país
que él es el presidente y va a ser presidente hasta el 24. Fíjese que las comparaciones son odiosas, pero me vienen a la memoria los escenarios. Y usted me dice, el presidente hay que respetarlo. Y yo coincido con usted, pero me pregunto, ¿en qué medida se le ha minado ese respeto al presidente cuando él tuvo un acuerdo en la presidencia a punto de firmar y uno de los grupos dijo en el acto, yo no voy a firmar? O ahora el presidente fue al escenario a decir, permitan que otros vengan al diálogo, y en el diálogo dijeron, no los aceptamos aquí. ¿En qué medida se ha perdido ese respeto, se le ha erosionado al presidente, o en qué medida ha perdido liderazgo el presidente? Porque el presidente tiene que estar presente. Decirle a un presidente que va a firmar, no, ahora no firmamos, entonces el presidente tiene que actuar. No puede quedarse, bueno, está bien, pues tú me dijiste, Hugo, que no vas a firmar, está bien, pues entonces yo me relego, me voy atrás. No, señor, al presidente se le respeta, y si la decisión de la mayoría es esa y hay uno que se opone, entonces ese uno hay que sacarlo. Y la decisión es unánime. Presidenta, insisto, las comparaciones son odiosas, los tiempos son distintos, pero al final estamos en un escenario complejo. El presidente Arnulfo Arias le dijo que siempre hay un huequito de salida. ¿Cuál es el huequito de salida para este país en la situación tan compleja en que nos encontramos? Yo creo, Hugo, que hay que llamar a todos los grupos, escuchar. El presidente tiene que escuchar a todos, que cada uno dé su opinión, pero no que simplemente 2 o 3 personas son las que hablan y el resto se queda callada. Pero hay que involucrar, hay que hacer un llamado a todos, partidos políticos, no partidos políticos, industriales, agropecuarios, transporte, a todos. El presidente tiene que escuchar a todos y tomar una decisión. Y si el presidente dice vengan todos estos sectores, pero los que están en la mesa, llámese los 3 actores que hay en este momento, dicen no les queremos aquí, ¿qué decisión tomaría usted, por ejemplo? Hablaría con los que van a los que yo he llamado y dejo los otros. ¿Por qué? Porque los otros tienen detrás de ellos otra cosa que no es el país. Explíqueme eso. Están pensando en quizás el 24, o quizás están aspirando a algo pronto, y los que están acá en el otro lado aspiran es que el país siga produciendo, que se busque la unificación, y eso es lo que queremos la mayoría de los panameños. ¿Están aspirando a algo pronto, algo como qué? Tú viste lo que pasó en Colombia con el presidente Duque, ¿verdad? ¿Queremos lo mismo aquí? No. Se refiere a la siembra del caos que hubo en su momento. Exacto. ¿Queremos lo mismo en este país? No, nosotros no lo queremos. Pero hace semanas atrás hubo, cuando aquí no dejaban pasar los alimentos a la ciudad. Cuando aquí en Los Santos, puente cerrado. Como en Santiago, todo cerrado. Colón, todo cerrado. ¿Qué es eso? Una anarquía total. Esto no se puede manejar un país así. Presidenta, un país en anarquía total y un país que entra ya prácticamente en una etapa política. Comenzamos hablando de Arnulfo Arias Madrid. Él se religió en 3 ocasiones. Las leyendas cuentan que perdió 2 elecciones más, que ganó 5 en total, no sé. Lo que sí sé es que se religió, de hecho, en 3 ocasiones. ¿Usted no ha pensado en la reelección? Me habla del doctor Arias y yo no voy a 3, yo voy a 5, a 5. Usted se va con la versión de 5, no hay problema. Claro, porque a él le robaron 2 veces las elecciones. Sí. Pero yo aspiro a que mi país siga adelante, se fortalezca cada día, que muchos panameños tengan empleo, porque da mucho dolor ver a la gente en la calle pidiendo porque no tienen que llevarle a sus hijos, porque la pandemia los dejó sin trabajo. Entonces yo creo que hay que pensar en esa gente que está en la calle y que quieren empleos, porque se puede dar empleo, se puede, quizás no con los mismos sueldos de antes, pero podemos sentarnos a conversar. Y te pongo un ejemplo, Hugo. Nosotros que estamos en el sector de café, el año pasado muy pocos indígenas bajaron a cosechar café, teníamos que estarlo buscando. ¿Y cómo se explica esto? ¿Por qué? La pandemia, yo creo que fue la pandemia. Ahora viene la cosecha ya en el mes de octubre, esperemos que ellos bajen, siempre llegan, pero no es lo mismo el año pasado, y vamos a ver cómo en este año
se va a proyectar. Usted habla de si la gente necesita empleo, etcétera. El gobierno dice que tiene un plan. Yo quiero saber si usted conoce algo de ese plan, si hay esperanza de que realmente se generen empleos. Y también cerrar el tema de la reelección, porque de pronto se le ha acercado a alguien y le ha dicho, oye, esto está tan enredado, Mireya, tú eres la esperanza. Ver si le han calentado la oreja, pero me lo responde después de la pausa. ¿Le parece? Bueno. En segundo regresamos con más aquí en Debate Abierto, conversando hoy con la presidenta Mireya Moscoso. Seguimos conversando con la presidenta Mireya Moscoso aquí en Debate Abierto. Presidenta, le han calentado las orejas. Mireya, tú eres la solución en este momento complejo, tienes la experiencia, qué sé yo. ¿Le han calentado las orejas? Mire, el día que uno baja las escaleras de la presidencia, uno dice, cumplí, ya, cumplí, me voy a mi casa. Don Arnulfo dijo, volveremos. ¿Usted no dice volveremos? Sí, pero yo no soy Arnulfo Arias. Bueno, es cierto. Arnulfo lo seguía todo el mundo. Pero yo ese día me dije, tengo que apoyar más a mi partido, apoyar a las personas que creen en nuestra doctrina, pero no pensar en que yo puedo volver a ser candidata. Pero se lo han que dicho. sí me lo han dicho, Sí. claro que sí. ¿Y usted qué le ha respondido? Me lo han pedido, me han rogado que lo haga y he dicho que no. Y así de simple, ¿no? No. Sin- Yo cumplí y Sin vuelta estoy de tranquila, hoja. Sin vuelta de hoja. Usted habla del panameñismo. ¿Realmente el panameñismo tiene el peso, la vigencia hoy en el espectro político? No, no la tiene, lastimosamente. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Siento que el partido ha decaído mucho con la historia del doctor Arias. Ya hay una nueva generación porque a veces piensan ya los viejos tienen que quedarse ya atrás y nosotros somos mentalidad joven, queremos otra cosa, pero él nos enseñó el camino, ahí está el camino y hay una doctrina, Panamá para los panameños, para los que menos tienen, pero siento que eso no se está haciendo. ¿Y eso a qué se debe? ¿Al liderazgo actual? ¿A la acumulación de los últimos liderazgos? No sé, ¿dónde se ubica el quiebre en el panameñismo? Creo que es a los últimos liderazgos que hubo, que simplemente optaron por hacerse figura ellos y opacaron al doctor Arias. Y te digo algo, Hugo, al doctor Arias todos los años se le hace una resolución, el partido se le lleva flores a su tumba, una delegación. Entiendo por estos 2 años que no se hizo por la pandemia, pero este año no se hizo absolutamente nada. El día 10 y el día 15. El día 10 no pude asistir porque estuve en el entierro de una sobrina, pero el día 15 muy temprano me fui para allá a llevarle sus rosas rojas como él siempre quería y no fue nadie. Y pregunté si el día 10 fue alguien del partido, no fue nadie. ¿Se han olvidado de Arnulfo entonces? Se han olvidado de su doctrina, que es lo principal. Arnulfo murió, pero nunca muere porque está en nuestros corazones y en nuestra mente. Pero su doctrina, el panameñismo, se ha olvidado. Disculpe que vuelva al tema de la reelección y se lo voy a plantear de otra manera, porque insisto, se reeligió 3 veces, aunque dicen que ganó 5 elecciones. 5. Sí, yo sé que viene con lo de las 5, pero ¿algún expresidente en este momento tiene el capital político para decir, yo sí me puedo reelegir? Bueno, de que hay aspiraciones, las hay, ¿no? Hay un expresidente que quiere volver a la presidencia. ¿Usted lo ve en la presidencia, a ese presidente? Yo no sé, porque el voto es secreto, ¿no? Ajá. Entonces, yo no sé si podría ser. Todo puede pasar, pero en este momento hay muchos candidatos, estamos viendo candidatos independientes, candidatos de partidos, pero el pueblo es el que decide y él es el que tiene el derecho a decir yo quiero a esta persona en la presidencia, porque el pueblo es el que pone presidente, Hugo. Presidentes y presidentas. ¿Ve usted en el panorama actual? Está precandidata independiente la doctora Gordón, está, hombre, una ex panameñista, está esta muchacha... Levy. Sí, Kathleen Levy, son las que se vienen a memoria así rapidito. Zulay. Zulay también está. ¿Usted ve alguna con el capital para llegar a la presidencia? Yo no voy a pronosticar, Hugo, desde ahora decir que puede ser, no puede ser, porque este camino para llegar es un camino muy largo. Y no es que yo quiero ser y aquí estoy. No, eso no es así. Es más, usted no pudo la primera. No pude, no. Y tuve 5 años caminando el país
perdí en el 94, caminé 5 años sin parar todas las semanas y luego entonces en el 99 gané. La interrogante es si estas podrán a la primera para marcar una diferencia con su caso, ¿no? Les deseo suerte. Presidente, hablamos un poquito del tema del plan económico. Usted habló, se necesita que se generen empleos. 2 preguntas. ¿Usted conoce el plan? Y la otra es, ¿este país puede seguir subsistiendo a partir de subsidios? Yo creo que los subsidios lo que hacen es poner perezoso al panameño. Porque mientras usted recibe 5 subsidios en su casa, y pienso en la beca universal, si yo tengo 5 hijos son 5 cheques al mes, etcétera. Entonces, ¿quién quiere ir a trabajar? Yo creo que hay que ir bajando ese subsidio, no solamente la beca, sino los otros subsidios, para que el panameño sienta deseos de salir a trabajar, a buscar trabajo, pero no simplemente quedarme en la casa porque todos los meses me están dando un subsidio, un sueldo sin yo trabajar. Usted sabe que la van a criticar por esto que acaba de decir. Claro que me van a criticar, pero todo el mundo no pensamos iguales, Yo creo que uno puede trabajar hasta que diga, ya no más, ya no puedo. O si tengo 5 o 6 hijos, tengo que hacerlo, pero no sentarme en mi casa a esperar que el gobierno siga manteniéndome. ¿Y esa política del gobierno de generar empleo en el sector público, eso sí es sostenible? Yo creo que tampoco, Hugo. ¿Y rebajar el 10%? Hay que ayudar Sí. al empresario, Ajá. a la industria. Hay que apoyarla para que ellos generen el empleo, no el gobierno, sino que ellos crean empleo. Entonces, ahí tenemos que el panameño puede ir a trabajar con empresas privadas, pero no, el gobierno no puede seguir manteniendo una planilla horrorosa, no se puede. Ahora, para que se genere ese empleo en el sector privado, el gobierno tiene que ser facilitador, como usted Claro. lo dice. El gobierno ha hablado de un plan. ¿Usted conoce ese plan? No, no lo conozco, Hugo. Si yo te hablo y te digo del plan, no lo conozco. No puedo darme yo mi opinión. Hablemos un poquito del sector primario, que usted está muy relacionada con el sector primario en diferentes rubros. ¿Hay algo de ese plan que en el sector primario se le haya... Bueno, yo creo que en el sector agropecuario sí, el gobierno ha ayudado y sigue ayudando porque hay que dar comida y el gobierno en este momento sí lo está ayudando. El PRD, volvamos al tema político, ¿el PRD podrá repetir en el poder? ¿Usted cómo ve el panorama político? ¿En el 24 el PRD regresará a la presidencia? Ningún partido hasta ahora se ha reelegido, Hugo. Es muy duro. Y lo que ha pasado el gobierno de PRD, yo no veo a ningún candidato del PRD reelegirse. Podría ser. Uno nunca puede decir, no va a ser, pero puede ser, pero no lo veo. ¿Y el PRD como gobierno en el Ejecutivo, usted lo ve cambiando esa historia de la que usted habla? Quizás el deseo, pero no creo porque el pueblo es el que pone presidente y el pueblo en este momento está muy golpeado. Bien, la bancada mayoritaria es PRD. La Asamblea, el papel que está jugando la Asamblea, ¿cómo lo evalúa usted? Todo el mundo lo critica. Todo el mundo dice que es la peor asamblea que ha habido hasta ahora. ¿Y usted coincide con eso? Lo que puedo coincidir, Hugo, es que no hay una cohesión entre la asamblea y el ejecutivo. Entonces, a mí me pasó, hay leyes que yo trataba de mandar a la asamblea y simplemente no tenía mayoría y la echaban para atrás. Pero este gobierno tiene mayoría y no veo que estén trabajando junto con el presidente. No lo veo. Cada uno anda por su lado. ¿Sabe que hice memoria y me puse a recordar que incluso a usted no le aprobaron presupuesto? Creo que usted trabajó con el presupuesto anterior. 2 años o 1 año, no me acuerdo bien. Así de dura era la relación con la Asamblea en ese momento. Yo no tuve asamblea. Primer año tuve 2 votos que eran del PDC. Y el siguiente año ya me abandonaron, se fueron con el PRD. Sin embargo, al tercer año, 2 PRDs hablaron conmigo y me dijeron que ellos no podían hacer lo que los demás estaban haciendo, que ellos querían apoyar la gestión del gobierno. Y por esos 2
yo tuve entonces, pude aprobar el presupuesto. Pero hablaba del tema presupuesto porque usted tomó las riendas del tema presupuesto. Hay quienes dicen, no, el presidente es complaciente con la Asamblea porque la Asamblea maneja o administra el presupuesto con las transferencias y demás. Usted que estuvo en la presidencia, ¿es así o no es así? Tiene que llevarse muy bien con la Asamblea, Hugo, porque si no, si usted se sienta con los diputados y le dicen no, usted está en problema. Pero yo creo que tiene que haber una relación entre la Asamblea y el presidente de la República para ciertos temas que tienen que llevar a la Asamblea el gobierno y explicarles, pero no tener una Asamblea enemiga. Para mí fue muy duro, pero si ahorita tenemos una Asamblea que es PRD, que es mayoría, uno dice, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué la Asamblea anda por allá y por qué el Ejecutivo anda por acá, si son del mismo gobierno? ¿Otro síntoma del liderazgo del que usted hablaba? Podría ser. Podría ser. Podría ser. Presidenta, las redes sociales son un fenómeno de comunicación. Gracias a Dios que cuando yo estuve no existían. Me adivinó el pensamiento. ¿Por qué gracias a Dios no había redes sociales cuando usted era presidenta? Porque las redes sociales son buenas y son malas. Porque cuando quieren destruir una persona, no importa lo que escriban, pues escriben, algunas veces no son verdades, pero usted lo lee y usted dice, es cierto porque lo están diciendo aquí. Hemos visto mucho que en redes sociales salen falsa noticia o fake, entonces no es serio, pero sin embargo sí ayudan. Tenemos que entender que ya hay otra, que ya no son los medios de comunicación, hay este medio de comunicación que sí ayudan. Pero se mantiene. Gracias a Dios no había cuando usted estaba. No. ¿Y usted está en alguna plataforma a propósito? No. No, en ninguna. No, en ninguna. ¿Ni piensa hacerlo? No. Presidenta, yo no quiero que me insulten. Hay que tener cuero para eso. Presidenta, usted es hija de docente. Sí. Tenemos una situación con la educación bien particular, la educación pública. Pasó 2 años de pandemia, era vía virtual. Este año se perdió ya en la educación pública 1 mes prácticamente de clases. Este tema de la educación pública, ¿cómo la ve usted? Mire, estuvimos nosotros 5 años con una ministra excelente. No tuvimos ni un solo día huelga. Se llevaron muy bien, nos llevamos muy bien con los educadores. Y es lastimoso lo que estamos viendo en una mesa de diálogo, siendo los maestros, son los que allí se paran y son los que dictan, va a pasar esto, no va a pasar esto. Entonces, pero tenemos que pensar en la educación. Los niños, ¿cuánto tiempo no perdieron? Niños que están esperanzados a pasar el año para ir a una universidad. Entonces, yo creo que hay que prestarle atención y eso es el presidente de la República, que tiene que hacer un llamado quizás a un diálogo solamente con los profesores y maestros, a ver cómo se les puede ayudar, cómo podemos continuar que esto no vuelva a pasar. Ellos hablaban del tema 6% que está establecido por ley. A propósito, y la ley se debe cumplir. Ya se tiene ese 6%. La pregunta es, ¿sería un tema solamente de dinero o hay algo en agenda, como usted lo decía hace un rato? Ojalá que no, que sea solamente el tema del 6%, pero que no, a veces hay cabezas calientes en esas asociaciones. Entonces, siguen a estas personas que están en otro momento pensando que de esto podemos sacar algo mejor para acá, o una ruta que no debe ser. Entonces cogen a estos maestros, no digo todos porque no todos son así, quieren dar clase y hemos visto, Hugo, a maestros que no dejaron de dar clase en todos estos meses, que seguían dando clase en lugares muy apartados. No, y en la propia ciudad hubo docentes que no se plegaron a la huelga y siguieron con sus estudiantes. Así que esperemos que no se vuelva a repetir. Presidente, el tema de los medicamentos, se tomó una decisión, hubo algo que tal vez no es usual, ver un paro empresarial. Fuimos testigos incluso de eso. ¿Se corregirá? ¿Usted qué piensa de este problema de nuestros medicamentos que son los más caros en toda la vecindad? Mire, yo tengo una amiga que ella fue a pasear a España y me compró unas Lipitor, que son las que yo tomo.
Yo aquí pago $76 por 30 Lipitor. Allá me costaron $20. Entonces, esto sí es preocupante. ¿Por qué la medicina en este país es tan cara? El pobre no puede pagar. Y usted va al Seguro Social y le dicen, no hay. Va al MINSA, no hay. Y sin embargo, su familiar lo necesita porque se está muriendo y tiene que comprarlo. Entonces, eso que hizo el presidente de Costa Rica, yo creo que es lo mejor. La importación paralela. Exacto. Entonces aquí en Panamá tenemos que pensar en que hay panameños que no pueden pagar su medicina. Se están muriendo simplemente porque no hay medicina. Es un tema sumamente complicado, pero hay que afrontarlo. Ahora, va para la Asamblea este tema. La interrogante es, ¿saldrá como la pide el Ejecutivo? ¿Qué mensaje le enviaría usted a la Asamblea en este tema en particular, la importación paralela? Es que la Asamblea tiene que pensar que ellos también tienen familia, que hay pobres que no pueden pagar. Entonces tienen que decidir qué es lo mejor, qué es lo que más conviene y hacerlo. Presidenta, usted nos hablaba hace un rato contándonos anécdotas, que cuando estaban en el exilio, el señor Arias le decía todos los días, vamos a volver, o sea, van a volver a Panamá. ¿Qué palabra de optimismo usted le diría al país en este momento donde se siente un ambiente un poco pesimista? ¿Qué palabra usted utilizaría para que todos los días el panameño se la repitiera y pudiese mirar el futuro con esperanza? Que hay que cambiar muchas cosas y que ojalá que se cambien, pero el poder lo tiene una persona y esa persona que Dios la ilumine y que piense en Panamá, piense en su país y piensen en los que menos tienen, que son los que más están sufriendo. O sea, tenemos que orar por el presidente, es lo que nos está dejando usted de tarea. Vamos a orar por la salud de él, que no le pase nada y que diga, tengo el poder y lo voy a usar. Los gobiernos se desgastan, ya este gobierno está a 1 año y meses de salir. ¿Tendrá el capital político de hacer todo eso que usted aspira que debe hacer? Pero es que yo creo que no es capital político, Hugo, es el interés, es el deseo del presidente de la República de solucionar los problemas. Y si tengo que solucionar los problemas, y si yo me tengo que sentar con mi peor enemigo, me siento para resolver. Presidenta, en la mesa de diálogo el tema corrupción, que también hoy tratamos en debate abierto, se planteaba que se va a analizar desde los últimos 50 años. ¿Usted tiene cuentas que cumplir o que dar respecto a su gobierno en el tema corrupción? No, ninguno, Hugo. Ninguno, gracias a Dios. ¿Qué le dice usted a la mesa de diálogo donde hay sectores que insisten en que sí lo tiene que hacer? Que están buscando simplemente llegar ellos al poder porque todos los panameños son corruptos y ellos son los inmaculados que simplemente pueden gobernar en este país. ¿Llegó el momento de la izquierda en Panamá o todavía? No, yo creo que todavía el panameño no está preparado para un gobierno de izquierda, pero hay mentes preparadas que sí creen que llegó el momento, pero no ha llegado el momento. ¿Y usted cree que esas mentes crearán el ambiente para que suceda? ¿O el panameño se va a resistir? Pero es que miremos para atrás, Ajá. Hace un par de semanas atrás, ¿quiénes eran los que hablaban? ¿Quiénes eran los que decían? Presidenta, me quedo pensando y meditando en eso que me acaba de decir. Gracias por haber estado hoy en Debate Abierto. Esperamos que nos vuelva a visitar, hablar de otros temas de actualidad y que no pase mucho tiempo. Muchas ¿Sí? gracias, Hugo. Gracias a usted. Gracias. Nosotros vamos con el análisis de esto que hemos conversado con la presidenta Mireya Moscoso. Con usted le toca el turno, don Danilo Toro. Bien, Hugo, la presidenta Mireya Moscoso, en esta buena entrevista que dio por lo extendido que fue y por la diversidad de los temas, nos expone 7 puntos. Primero comenzó con la Caja de Seguro Social y la describe en términos gráficos y duros. Desde que llegó del exilio estaba destruida, a criterio y a vista de la presidenta Moscoso. Y la de verdad es que la institución está en franco deterioro hoy día, aunque hay posibilidades de mejorarla o de corregirla o de derrumbarla. Sin embargo, debemos tener presente algo. Precisamente durante el periodo de Mireya Moscoso, la Caja tuvo un momento de inflexión, un punto de inflexión. Y ella tuvo que retirar al hombre que ella nombra a cargo de la institución, porque no había tenido el precedente de inflación de personal tan grande como la que en ese momento lo tuvo. Se convirtió en la caja de los nombramientos. Y creo que Mireya Moscoso tomó medidas correctivas
al replantear la dirección de la caja, pero la enfermedad quedó para el futuro. Segundo, el diálogo. La presidenta Moscoso deja bien claro algo que llama la atención. La salida de la iglesia es otra señal de disfunción del diálogo. Es otra señal de que el diálogo no está cumpliendo con todo lo que debería cumplir para tener satisfacción a los múltiples sectores del país, aun cuando su objetivo fue atender los requerimientos de las grandes mayorías. Tercero, la presidenta pide, aclama la presencia del presidente, de su colega en ejercicio hoy día. El presidente tiene que estar, el presidente tiene que hacerse respetar, hacerse valer, hacer sentir su presencia. De colega a colega se lo dice y le dice, presidente, usted tiene que estar, este es su momento. A veces no es un momento agradable, a veces es un momento agradable, pero es su momento, el suyo y no el de otros. Cuarto, es sintomático que lo que dijo con respecto a lo que le pasó con la huelga de transporte lo cierra con esta expresión. A veces hay que sentarse con el peor enemigo y llegar a un punto. Y efectivamente, aquella experiencia de choque que tuvo el gobierno de Mireya Moscoso con la huelga de transporte, también tuvo algo que ya no lo dijo, pero que lo aceptó al final. Y es que contó con el respaldo del partido que le hacía oposición. El PRD la apoyó de manera significativa para que el problema con el transporte se resolviera en un momento de mucha tensión. Y eso deja ver algo bueno de ella. Tuvo la capacidad de acercarse a distintos sectores. Por último, 3 puntitos rapiditos. La presencia del presidente debe hacerse valer desde el punto de vista de lo que él representa, independientemente de lo que él quiere. Segundo, el presidente no puede seguir teniendo una pelea con sus propias fuerzas, o sus propias fuerzas no pueden seguir peleando con el presidente. Presidencia versus asamblea es igual a desastre político. Y por último, educación. La educación está criticada desde la perspectiva de lo que es la docencia. Una heredera de docentes dice, los docentes no están cumpliendo con el papel que margina a los niños que deben ir a estudiar. Conclusión, una presidenta que clama por un colega que debe hacerse más vigente, y 2, que revisa su pasado y nos presenta termina presentándonos un futuro con interrogantes preocupantes. Oiga, algunas incluso que dice la izquierda no vendrá, pero eso lo deja en manos de los señores votantes. Oiga, y en el llamado al presidente, en 9 ocasiones, fue en 9 ocasiones que le dijo al presidente, usted tiene que jugar su papel, y esto no puede delegarse. Incluso, me quedo con esa que usted recordó, si es necesario reunirse hasta con su peor enemigo. Es el tercer colega del presidente que dice, que coincide en decir eso mismo. Oiga, vamos a poner un poquito en perspectiva lo que dijo la presidenta. Le reiteramos el agradecimiento de habernos abierto las puertas de su casa, atendernos y responder esta... Usted vio, fue una conversación amena, fue una conversación de dejar fluir los temas sin una agenda previa. Solo faltó una preguntita, Hugo. A ver. ¿Qué la llevó o cómo hizo para firmar una carta con quien fue su adversario, Ernesto Pérez Valladares? Oiga, sí, de verdad, yo hubiera sido salsita ahí. Eso, Usted me hubiera chateado ahí. La próxima vez le chateo para que usted me pase la pregunta. ¿no? Pero queda pendiente para cuando ella vuelva. Sí. Aquí estuvo don Fernando oyendo la entrevista. Es punto de partida de una conversa que tenemos con él, Fernando Aramburu Porras, pero será en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Fernando Aramburu Porras, le dijimos, y usted lo vio, está con nosotros. Bienvenido, don Fernando. Gracias, buenos días. Usted escuchó la conversación con la presidenta Mireya Moscoso, ese llamado que hacía al presidente en 9 ocasiones a jugar su papel. Si usted siente que es meritorio el llamado, si es oportuno el llamado, si es necesario que el presidente escuche ese llamado de que juegue su papel de liderazgo, incluso al punto de tener que sentarse con su peor enemigo si es necesario. Sí, yo creo que es importante el llamado que se le hace al presidente. Se le ha visto muy ausente, ha delegado en otros funcionarios. Es su estilo, pero creo que en estos momentos el país requiere su presencia. La otra cosa que dijo, que fue importante, fue que el diálogo no puede ser solamente de estos grupos sublevados, llamémoslo así, o protestantes. Tiene que ampliarse, tienen que participar todas las fuerzas productivas del país, todas las fuerzas de la sociedad civil, para poder realmente llegar al fondo de los problemas.
sino a las curitas que estamos viendo en este diálogo, esta mesa de diálogo única. No, y cuando dijo yo me quedaría con los que llamo y que los otros se queden solos, me recordó. Eso significa el liderazgo. O sea, si yo convoco un diálogo, yo soy el presidente de la República, si usted no está de acuerdo, pues lo siento mucho, no participa. ¿Van a cerrar las calles? Bueno, entonces hay que tomar las medidas que hay que tomar, que es lo que ha faltado. Ellos se han tomado el país. La mesa de diálogo, los que están en la mesa de diálogo, se sienten en control del país, de todo, de las fuerzas productivas, de la sociedad civil, de la presidencia de la República. Eso no puede ser. Eso es lo que hemos visto en estas últimas semanas, lamentablemente. Bueno, ha habido algunas conquistas, yo creo que sí, es verdad, ha habido algunas rebajas que yo creo que son pan para ahora, hambre para mañana. En realidad, lo del combustible, por ejemplo, ya vimos este mes, nos ha costado 40 millones de dólares, más eso no incluye el transporte. Son 50 millones al año, son 600 millones al año si lo mantenemos, si el precio del petróleo se mantiene donde está ahora, eso va contra el presupuesto, no está incluido en el presupuesto, Hugo, que se ha presentado a la Asamblea. Eso Oiga, habrá que incluirlo. Eso me recuerda a otra cosa que dijo la presidenta, que le dije, oye, usted la van a criticar por esto. Ella dijo, este país no puede seguir de subsidio en subsidio. No podemos seguir con el nivel el tamaño del déficit es el tamaño de los subsidios. O sea, estamos financiando el subsidio de la población. O en otras palabras, nos estamos comiendo el aporte del canal, que ha permitido que este país no suba los impuestos en los últimos 10 años. Entonces, yo creo que es importante pensar bien que aquí estamos acostumbrando a la gente a que el gobierno los mantenga. Los campesinos que no bajan a recultivar el café lo dicen ellos mismos. Yo no tengo por qué trabajar si yo recibo 5 cheques del gobierno. O sea, yo creo que los subsidios tienen que ser enfocados a la población más pobre. Exclusivamente. Aquí en Panamá hay 20% de pobres. A esa población tienen que ser enfocados los subsidios y tienen que ser temporales. No pueden ser generales a toda la población y permanentes. Y temporal con un plan para sacarlo de la pobreza. La idea es capacitarlo. Exacto. La idea es darles oportunidades. No es mantenerlos subsidiados toda la vida. Don Danilo. Sí, dos cositas, ¿no? Por eso yo decía en el repaso que hice de lo que planteó la presidenta Mireya, que la salida de la iglesia era otra señal de difusión del diálogo. Y es otra porque la primera señal es lo incompleto que arrancó y se mantuvo la mesa. Sí. Con lo cual, las soluciones no son soluciones realistas, No. en buena medida. Y hay mucho de plataforma Son también. problemas vigentes, problemas que efectivamente merecen ser denunciados como efectivamente se hizo y se está haciendo, pero que no están siendo afrontados con la plenitud de las aristas que van a hacer. Y en segundo lugar, el problema de los subsidios, don Fernando, es que los subsidios debieran entregarse contra factura de rendimiento. O sea, el Estado le entrega a usted dinero, ¿usted qué contraprestación me da? Rendimiento. Y había dos rendimientos que el Estado debía recibir y el Estado no es capaz de recibirlo. Primero, desempeño escolar. Y no tenemos un desempeño escolar en las áreas más afectadas a las cuales le llega subsidio. O sea, las señales de catástrofe escolar han empeorado con los subsidios. Segundo, rendimiento sanitario. El beneficio sanitario en las áreas de peor situación en el país se ha hundido. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado entrega dinero y a cambio no hay ni mejoría escolar, ni mejoría sanitaria, ni mejoría de salud? Quiere decir que la inversión de subsidio en estos momentos no está sirviendo. No, y además tenemos que tener en cuenta algo, los subsidios, esos recursos, esos 2.500 millones de dólares, 2.500 millones de dólares que se utilizan en subsidios son menos servicios para la población. Es menos educación, menos salud, menos carretera. O sea, no es que eso es en adición de, no. El gobierno está limitado en su capacidad. La inversión pública ha venido decayendo en los últimos años. A nivel, llegó un momento a estar en 6.000, 7.000 millones. Ahora está en 3.000 millones. O sea, hemos dejado de invertir. La infraestructura, mira cómo están las calles. O sea, el país se ha deteriorado. Los centros de salud, las escuelas abandonadas. O sea, todo esto, ¿por qué? Porque damos subsidios. Preferimos la politiquería, el clientelismo. Creemos que de esa manera vamos a mantener a la población contenta y hemos visto que no. ¿Cómo podría hacer el Estado para tener esa respuesta contra la entrega de dinero? Bueno, hay que hacer subsidios que se puedan medir en el tiempo su resultado, su efecto. Si se está cumpliendo, por ejemplo, como el subsidio que se daba
en las comarcas la asistencia educacional que se daba un subsidio, creo que eran 50 o 100 dólares por familia, pero a cambio de que llevaran a los hijos al centro médico y que la mamá fuera también al centro médico y los hijos a la escuela. O sea, había una contraprestación, como tú dices. No era un subsidio simplemente como el que estamos dando en combustible, que es porque, bueno, porque lo pidieron y porque nos presionaron y nos pusieron contra la pared, regalamos 600 millones de dólares, ¿no? Yo quiero regresar a la mesa única de diálogo con el único sector que está allí representado. Ellos han planteado en el tema eléctrico, usted es un especialista en este tema, que la tarifa debe bajar en un 45%. ¿Eso es realista? ¿Puede realmente podemos llegar a ese nivel? Digo, primero hay que entender lo siguiente, la tarifa eléctrica tiene componentes. O sea, hay un componente de generación, un componente de transmisión, un componente de distribución. El componente de generación, que es el mayor, es en base a competencia. Ahí se compiten las licitaciones públicas, para la contratación de energía compiten muchas empresas y se le otorga al mejor postor. Y eso es el sistema como se diseñó y como ha venido, en su mayoría, ha venido siendo implementado. O sea que la parte de generación, que es como la mitad de la tarifa, está compuesta por muchos contratos con las empresas de generación que hacen una amalgama que produce una tarifa por kilowatt. La transmisión es estatal y se le da, no se le fija a la bulla a los cocos, se le da en base a una operación eficiente. Se le compara con otras empresas de transmisión para darle la tarifa que tiene la empresa de transmisión. Por más que sea pública, está sujeta a la regulación del ente regulador. Lo mismo con las distribuidoras. O sea, todo esto es un aparato para construir una tarifa que sea equitativa y conveniente al mercado. Ahora, escucho frases, al hablar ahora que usted hablaba de la generación, escuchaba frases como estas. Lo que pasa es que nuestra agua y el agua es gratis. Lo que pasa es que es el viento y el viento es gratis. ¿Es tan simple como eso? No, eso no es así. O sea, ¿cuánto cuesta una hidroeléctrica hoy en día? Hoy en día una hidroeléctrica está entre 4.000 y 5.000 dólares por kilowatt. O sea, 4 o 5 millones por megawatt, construir la hidroeléctrica. Entonces, ese es el costo más grande que tiene una hidroeléctrica. No es el agua, es el costo de capital de la inversión que han tenido que hacer para retener el río, almacenarlo y poner las turbinas para poder generar la energía. O sea, que no es que sea gratis. Las empresas que están ahora mismo en el mercado tuvieron que pagar por las empresas de generación eléctrica en su momento, que eran del IRRE. Además, déjame decirte algo adicional que sí se mencionó en la mesa de diálogo. Más del 70% de los usuarios tienen subsidio por parte del gobierno, como en un 50% de la tarifa. O sea, ya ellos reciben un subsidio del orden del 50%. Sí. El 70% de la población. O sea, eso ya es, el sistema diseñado era que si iba a haber un subsidio, iba a ser un subsidio directo a la población y no a través de la tarifa. Sí, pero es que allí lo que se decía no es que el grupo único que está allí decía, no se está subsidiando al cliente, se está subsidiando a la gran empresa. No, eso no es así. ¿Cómo es entonces? Eso no es así porque el que paga la tarifa es el cliente. El cliente es el que recibe una rebaja en su tarifa. Ahora bien. O sea, el cliente que consume menos sí. de 300 kilowatts recibe una rebaja del 50% en su factura de luz. Al final, No es que la empresa que recibe el 50%, es el cliente. Al final es un juego de palabras que se usa en la mesa y en Por ese supuesto que juego es un de juego de palabras palabras. y en ese juego de palabras también se planteó que era el momento para la nacionalización. Otra de esas cosas, o sea, lo que quieren es revolver la situación. Yo creo que en este momento, a ver, el sector eléctrico privado en Panamá en los últimos 20 años ha invertido más de 8.000 millones de dólares en el sector. Plata que hubiera tenido que invertir el gobierno. ¿Sin contar ETESA o contando ETESA? Sin contar ETESA. Oh. El sector privado, Privado. 8.000 millones de dólares en generación y distribución. Entonces, con eso ha podido triplicar el tamaño del sector. Por eso ha podido acompañar a la economía. La economía panameña se ha triplicado. Y de esa manera el sector eléctrico ha podido acompañar la capacidad y ha podido dar suministro. O sea, no hubiera habido el crecimiento en Panamá si no hubiera sido que los privados invirtieron este dinero. Ahora, no todo es maravilloso. Ha habido problemas. En el tema de distribución hay problemas en Panamá Oeste y en el interior. ¿Qué hacemos para corregirlo? Yo creo que Hay que hacerlo. el ente regulador tiene que poner mano firme porque está diseñado para eso. Para eso se creó el ente regulador. Después lo desfiguraron un poco. En la época cambiaron el ente regulador
de 3 magistrados pasaron a 1, ahora se llama la Administración de Servicios Públicos, ya no es el ente regulador original, pero las cláusulas siguen vigentes. O sea, ellos están dispuestos están supuestos a regular la calidad del servicio. Y estas fallas en la calidad del servicio tiene que resarcirse a la población y tiene que multarse a la empresa. ¿Tiene la garra, Tiene la la sed garra. para hacerlo? Lo que pasa es que ahí está un poquito falta de voluntad y la viveza de las empresas que todo lo recurren y se van hasta la Corte Suprema. ¿El gobierno estará al día en sus cuentas con estas empresas? Sí está al día en las cuentas. O sea Entiendo que está al día en las no cuentas. se trata de favor con favor, Sí, se pero- paga y te lo voy a cobrar. Pero volviendo a la mesa de diálogo, ahora están en el tema de corrupción. Ajá. El tema de corrupción es un tema que ha sido de interés de muchas partes de la sociedad. O sea, hay grupos que se han dedicado justamente a hablar de los temas de corrupción y no están en esa mesa. Hay gremios que constantemente están haciendo denuncias y no están en esa mesa. O sea, ese tema no es monopolio de estos señores. Y ellos están abrocando la bandera de la honestidad, de la equidad para poder tocar esos temas, que son de importancia, porque parte de los problemas que estamos viviendo, parte de la inequidad que estamos viviendo y la desigualdad que se ve en el país, que es verdad, es que el modelo no funcionó. El modelo no funcionó porque el Estado está supuesto a distribuir la riqueza, cobrar los impuestos y redistribuir la riqueza a la población. Pero no se da, ¿no? Por la corrupción. Por la corrupción, primero que no todo el mundo está pagando impuestos, eso es verdad, pero eso hay que revisarlo, pues la mitad de la economía está exonerada, eso también es verdad, pero eso es parte del ajuste que hay que hacer al modelo. No hay que cambiar el modelo, hay que ajustarlo a un modelo de verdad de libre competencia y de igualdad de oportunidades y que todo el mundo sea tratado de la misma manera. Dejemos las cosas hasta ahí. Son temas que nos quedan para reflexionar y que tienen que ser tomados en cuenta en este gran diálogo que tenemos que asumir los panameños y corregir el sistema, porque el sistema tiene que corregirse. Esta distancia entre los ricos y los pobres, el abismo se hace cada día más grande, pero es simplemente porque nuestro sistema no le estamos haciendo los ajustes y la justicia no está jugando el papel que le corresponde y no estamos haciendo lo que debemos hacer con el cobro de los impuestos. El incentivo privado, que es otra forma de subsidio, también tenemos que corregirlo y usted lo ha puesto sobre la mesa. En fin, son muchas tareas que tenemos por delante, pero tenemos que acometerlas todos. Ese es el detalle. Así funciona la democracia. Así es. Gracias, don Fernando. Gracias, don Danilo. A ustedes por la sintonía. El próximo domingo juntos, otra vez, primero Dios. Esta tarde, usted sabe, ve completo el programa en pantalla Eco TV, canal 28, 1028, exclusivo de Tigo. De aquí al próximo domingo hacemos el esfuerzo y nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.